Vamos a empezar entonces a grabar aquí, pero esperémonos unos 5 minuticos a que todos ingresen, ¿vale? Diciendo, yo me imagino que ahora que está más bien de nochecita, pues de pronto sí pueden ingresar Claro. sin problema. Listo. Siempre me toca atravesarme bastante toda la ciudad. No sé si ustedes conocen el SENA de la Regional Valle. Pues la verdad, profe, yo no conozco el centro. Entonces, yo vivo en un municipio que queda al sur de Cali y el SENA queda al norte, al otro extremo, o sea que me toca siempre como prácticamente atravesarme toda la ciudad para llegar. Uy, no, y ese tráfico en Cali que a esta hora es horrible. Exactamente, a esta hora y a toda hora, y a toda hora, Juan Felipe, este tráfico es tremendo. Pero bueno, así toca, ¿no? Claro. ¿Y cómo van entonces ustedes con esas actividades? Cuéntame. Pues conmigo todo bien, profe. Yo ya estoy al día. Hoy me dediqué a hacer el SRS. Lo Ajá. terminé y ya lo mandé. Ah, bueno, genial. Yo les iba a pedir que me dieran un poquito más de tiempo porque no alcancé, o sea, sí alcancé a verificar las otras entregas, pero ese no, porque pues ese yo tengo que entrar a cada uno y mirar a ver, ¿sí? Porque ese sí es un entregable como muy específico, entonces sí toca mirar a ver qué les falta para irle retroalimentando. Claro, y como es extenso, Ese es extenso, exacto, entonces no alcancé a calificarlo. claro, lo importante es que vayamos al día. Exactamente, lo importante es que vayamos al día, porque a mí lo que me preocupa ese traslado de plataforma y que ingresen a la plataforma, que estén ingresando continuamente para que no me vayan a no me los vayan a reportar con los informes que sale por no ingresar a la plataforma. Ah, claro. Bueno, por mi parte no hay problema porque yo todos los días ingreso. Es eso, así sea a mirar el anuncio, bueno, no sé, cualquier cosita que ingresen. Bueno, nosotros hemos venido adelantando unas actividades en cuanto a los conceptos, que eso ya es aunar pues un poquito el terreno a lo que vamos a hacer nosotros con estos diagramas. Pensaría yo que bueno, ahorita les digo a todos, pero esta evidencia que vamos a ver hoy eh, se requiere o complementa a la que hicimos en días pasados, que hicimos una conceptualización de todo lo que era programación orientada a objetos, y esta la complementa un poquito porque ya es sentar esos conceptos a lo que es un diagrama de clases, pero entonces también hay una nueva terminología que también tenemos que conocer antes de ponernos a diagramar. Entonces, si reconocemos eso hoy, vamos a poder, en primer lugar, pues entender como la estructura y en segundo lugar, poder hacer el diagrama. Pero bueno, allí le adelanto un poquito, Juan. Listo, profe. Igualmente creo que me acuerdo que esto de diagramas de clases lo vimos con el profe Lizardo. Sí, sí, ajá, sí, yo sé que sí. Y yo no sé si de pronto con el profe Willa también vieron algo. No, con él creo que no. Con él, ¿no?
Démosle, Juan Felipe, entonces, que unos 3 minuticos. Sí, profe, no hay problema. Bueno. Bueno, muy buenas noches. Saludo a Crisanto, a Miller y a Alexandra. ¿Cómo están? Muy buenas noches, instructora. Muy bien. Qué bueno que pudieron ingresar esta noche. Y pues de antemano excusas porque no le estaba comentando a Juan Felipe pues que, y Crisanto pues ya sabe porque yo a veces hasta le envío foticos del tráfico tan tremendo que me coge en Cali y yo vivo pues al sur de la ciudad, en área, en un municipio. Entonces, sí estamos muy cerca de Cali, pero cuando hay esos trancones, entonces definitivamente se prolonga la llegada. Entonces no alcanza a llegar a la hora, así que por favor me disculpan, pero bueno, ya estamos aquí. Saluda a Alexandra. ¿Cómo les ha ido en la semana? Hola, profe. ¿Cómo les acabo de ir? Todo muy bien, profe. Ah, bueno. Me alegra mucho. Bueno, entonces le estaba comentando yo a Juan Felipe que la actividad que está pues en el anuncio es el diagrama de clases del proyecto de software, ¿cierto? Pero resulta que pues nosotros ya hemos venido trabajando, la Daniela, buenas noches. Hemos venido trabajando, María Eugenia, buenas noches, qué bueno que se reúnen acá. Profe, buenas noches. Hemos venido trabajando los conceptos de programación orientada a objetos. Ustedes ya hicieron un taller de conceptos. Entonces, pensaría yo que lógicamente antes de hacer la diagramación o el diagrama de clases del proyecto, pues hay que tener las bases conceptuales de ese pues, del lenguaje UML, que es el cual tenemos que tener nosotros en cuenta para hacer los diagramas de clase. Entonces, pues ya tenemos bastante camino recorrido frente a los conceptos como tal, ya reconocemos de pronto algunos conceptos previos que,
que vienen también a colación aquí en esta clase. Entonces, hoy voy a presentarles lo que es el material, lo de siempre, el material de estudio, los criterios de evaluación, los lineamientos, los ponderados y la forma de entrega. Entonces, pero vamos a ver primero las bases conceptuales para poder hacer el diagrama de clases. Por eso les digo que vamos a matar ¿cómo es? Que vamos a matar un pájaro con dos tiros. ya me fue la paloma. ¿Cómo es que el dicho? ¿Cómo es que la frase? Matamos dos pájaros con un tiro. Matamos dos pájaros con un tiro. Eso, matamos dos pájaros con un tiro. Entonces, hacemos prácticamente las dos actividades. Las bases conceptuales, que es un tallercito acerca de todo lo que vamos a encontrar en ese material del curso, y de una vez entendiendo de qué manera hacemos la estructura de las tablas, de qué manera vamos a establecer, porque es muy parecido al diagrama del modelo de entidad-relación que ustedes ya hicieron, pero con una estructura diferente, una estructura más plana, ¿no? Una estructura más plana, simplemente, esa está más fácil. Pero hay que sí entender un poquito los conceptos y de qué manera, porque se tiende como a confundir, pero es diferente, es parecido pero diferente. Es parecido en cuanto a la determinación de las entidades y los atributos, pero no se van a llamar entidades y atributos, sino que ahora les voy a explicar pues cada punto. No vamos a tener en cuenta tampoco las relaciones, porque allí prácticamente las relaciones se convierten unilateralmente, o sea, de uno a uno. Entonces, vamos a ver poquito a poco cómo es que es la cuestión. Entonces, bueno, vamos a entrar a... ¿Será que alguien está? Vamos a entrar entonces en este camino, en esta ruta de material de formación. Estamos en la actividad de proyecto 4, en la fase de planeación, y vamos a tener en cuenta esta temática, que es el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Este es el material de formación que ustedes tienen que tener en cuenta pues para el desarrollo de estas dos actividades que les propongo hoy. Allí van a encontrar pues toda la estructura de la introducción. La estructura del diseño del modelo conceptual, que toda la estructurita que ustedes ven ahí, la introducción al UML, los diagramas de clase, el control de acceso, las asociaciones, la adherencia, la agregación, la composición, etcétera. Cada uno de estas temáticas, pues vamos a entrar a estudiarlas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, o cuáles son los elementos a tener en cuenta en esta actividad? Primeramente, pues reconocer que UML es un lenguaje gráfico, ¿cierto? ¿De qué? Pues de modelado, muy parecido a los otros lenguajes que ya hemos manifestado, ya hemos realizado, pues, y que sirve para qué? Para construir y documentar el sistema, y se utiliza para especificar métodos o procesos, o los procesos que nosotros vayamos a tener en cuenta para nuestro sistema de información en cuanto a la estructura de los datos. Elementos a tener en cuenta en esta actividad, pues se debe elaborar un informe para el primero, que del lenguaje justamente unificado, ese modelado UML. Vamos a estudiar el componente formativo, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, que ya les planteé hace un ratico. Vamos a profundizar con el material de apoyo sobre UML. ¿Qué es profundizar? O sea, ¿yo qué les recomiendo? Porque al principio de pronto se les va a hacer un poco confuso, porque como ya tenemos unos conceptos previos del desarrollo del modelo de entidad-relación, entonces ya como que ya nos vamos confundiendo un poco con esa estructura. Entonces sí hay que empezar como a tomar un lapicito y un papel y empezar a estructurar, bueno, esto va a ser diferente, reconocimiento de las clases, reconocimiento de los objetos, de qué manera ir
como paso a paso con la estructura que ustedes, la ventaja es que ustedes ya tienen eso requete estructuradito, entonces ya saben cómo plantearlo. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, que nos vamos de la mano. Hoy le vamos a dar como un repasón, como una lectura rápida al material, pero la idea es que ustedes se sienten, se determinen pues un horario específico y que empiecen a desglosar todo eso como si ustedes fueran a explicar a un compañero que no sabe nada de qué manera hacer esa clase, y de esa manera estoy segura que van a aprender y van a entender mucho mejor. Con sus propias palabras van a elaborar ese resumen sobre UML, sobre ese documento que vamos a estudiar. Vamos a tener en cuenta que hay que elaborar un glosario de términos de UML y lo de siempre, seguir las normas básicas de presentación del documento escrito, siempre su portada, su introducción, el contenido, la conclusión, la bibliografía. Listo. ¿Qué vamos a entregar? Pues un informe. El informe puede ser realizado en Word o en PDF. La extensión libre, mínimo, pues debe tener mínimo 3 páginas, ¿no? De ahí en adelante, todas las que ustedes quieran para hacer su informe. Bueno, en las instrucciones, recordemos que en este resultado de aprendizaje hay involucradas varias actividades para el resultado. Entonces tengamos en cuenta que son bastanticas, son muchas que tienen que ver con ese resultado, así que tenemos que desarrollarlas todas para que ese resultado lo podamos completar en aprobado. Donde encuentran pues el documento de evaluación y el instrumento que les voy a decir acá, pues ustedes ya saben que en la actividad no es sino buscar el codiguito que es el GA4 2205 y buscar la actividad, y ahí se dan cuenta, pero igual me gusta ponérselos acá para que ustedes sepan qué es, o sea, cuál es como la rúbrica que yo tengo, o cuáles son los puntos específicos que uno tiene que valorar o que ustedes tienen que presentar para obtener pues la aprobación de la actividad. Entonces, la primera es que presente el glosario, o sea que es muy importante ese glosario de términos utilizados en la programación orientada a objetos. Esto ya lo tienen, muchachos. O sea, ustedes se acuerdan que ustedes ya presentaron un taller de esto, entonces ustedes prácticamente ya tienen hecho ese glosario. Entonces no hay no copiar y pegar allí. Y el segundo punto es explicar las características, los principios y los pilares básicos de la APO. De pronto una investigación corta, como dicen allí, como en sus palabras, para no utilizar esa terminología, esa técnica, pues que sino tratar de entender y procesar la información de manera de que hagamos un aprendizaje significativo. Tercer punto sería definir y aplicar correctamente todos esos conceptos que ya sabemos y que hemos reconocido como claves de la programación orientada a objetos, y aplicar esas normas básicas de presentación de un documento escrito. Entonces no son sino esos 4 punticos que tenemos que tener en cuenta para nuestra aprobación. Bueno. Entonces, empezó el perro a ladrar. Los UML que se consideran, como ya habíamos hablado pues un poquitico, ya habíamos despejado un poquito como esa definición, ¿cierto? Es como un estándar. Pienso yo que el UML prácticamente todo el mundo, todos los del campo de la ingeniería de software lo utiliza antes que de pronto el modelo relacional o el modelo de entidad-relación, para especificar un poco y empezar a construir lo que se llaman o lo que uno siempre menciona como artefactos del sistema de software, ¿cierto? Entonces, y de ahí para allá, pues todo lo que tiene que ver con la visualización y la especificación de nuestra estructura de los datos frente al lenguaje de programación que podamos nosotros de ahí en adelante desarrollar ya el esquema de diseño visual que queramos darle pues a nuestro sistema de información. Y de ahí en adelante pues empezamos a desglosar esto que se considera diagrama de clase, que es un tipo de diagrama. Miren que aquí es un tipo de diagrama que lógicamente pues tiene una estructura UML que ustedes van a empezar a distinguir
y se utiliza para visualizar las clases y sus relaciones. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esa, la diferencia entre el objeto, las clases, y que había un muñequito allí con Bart Simpson y con Maggie y con, bueno, toda la gallada de los Simpsons, ¿cierto? Y entonces ahí ustedes empezaron a determinar o a diferenciar qué era un objeto, qué era una clase. Entonces, en ese contexto, ahí representa un conjunto de objetos como con características similares y comportamientos comunes que nosotros vamos a empezar, o que definitivamente nosotros tenemos que empezar a diferenciar para poder hacer el diagrama. Entonces, ¿qué diferencia este diagrama con el otro? Que aquí nosotros podemos ver unas características muy específicas que vamos a utilizar prácticamente la simbología muy parecida, vamos a utilizar el sistema como de bloques rectangulares, que ya lo conocemos, las relaciones, las asociaciones sobre todo. Ahí se pone en práctica también los conceptos que ya hemos visto, como las herencias, como los atributos, como los métodos de las clases. Entonces ahí vamos a empezar a diferenciar cada uno de estos conceptos que ya hemos venido leyendo o conceptualizando. Entonces, en resumen, este diagrama nos permite a nosotros modelar, pero de una manera como diferente, mostrándonos unas propiedades que no vemos en el diagrama de bases de datos relacionales. Pero sí es importante, porque allí vamos a poder ver como los componentes de qué manera se relacionan entre sí, como sus características especiales y concretas, para hacer como una especie de clasificación, una especie de jerarquía, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí en esta diapositiva que tengo allí, vamos a ir reconociendo las clases de ese diseño. Entonces, yo pienso que es más fácil, vamos a identificar, por ejemplo, los sustantivos en esos requisitos que nosotros tenemos, para nosotros ir identificándolo fácilmente. Entonces, miremos qué sustantivos tenemos en esos requisitos, ¿sí? Y los sustantivos nos van a sugerir a nosotros como esos nombres de esas posibles clases. Por ejemplo, si en sus requisitos ustedes, que regularmente se menciona, ¿no? En los requisitos se menciona que hay un cliente, que hay un producto, que hay una factura, ¿cierto? Entonces, esos vienen siendo sustantivos, ¿cierto? Esos podrían convertirse en clases en ese sistema que ustedes van a realizar, ¿listo? Ese sería como de pronto una clave de cómo descubrir cuáles son las clases, cuáles son los métodos, cuáles son los objetos. Ahora miremos, ¿se acuerdan que cuando nosotros utilizábamos los verbos para hacer las relaciones en el modelo entidad-relación, y los verbos nos daban a nosotros justamente la relación, ¿no? Entonces, cuando encontrábamos un verbo, decíamos nosotros, esa es la relación. En este caso también, cuando nosotros encontramos ahí verbos, vamos a relacionarlos con métodos. Entonces, vamos a examinar todos esos verbos en los requisitos que tenemos, y esos verbos nos van a convertir en esos métodos de clase. Asimismo, entonces, y ya las acciones como tal, por ejemplo, el calcular, el procesar, el almacenar, bueno, todas esas acciones se nos van a representar en una clase específica, ¿cierto? Como en una subclase, una clase específica. Y de ahí en adelante, pues ustedes van a ir reconociendo de qué manera agrupar esos conceptos, de qué manera relacionarlos, ¿cierto? Pienso que ese sería como el método más fácil que pueden ustedes utilizar para ir reconociendo las clases. Vamos, por ejemplo, aquí tenemos esta información que tiene libro, ¿cierto? Que vamos a identificar allí. ¿Cuáles serían? Bueno, ahí de todas maneras ahí dice. ¿Cuáles serían las clases de esas dos tablas que se ven allí?
Libro y usuario. Exactamente, es muy fácil, ¿cierto? Eso sí tiene toda la información del cliente. Y también, ¿qué operaciones realizan? Tomar prestado el libro y devolver el libro. Eso, exactamente. Los usuarios pueden tomar prestados esos libros y los usuarios tienen una cuenta que almacena una información, ¿cierto? ¿Como qué? Como el nombre, la cantidad de libros que podamos tomar prestados, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los sustantivos allí como ustedes determinaron ya? El libro y el usuario. Entonces, esos serían candidatos obvios para convertirse pues, en las clases. Y los métodos, ¿cuáles serían? Siguiendo pues el truquito que ya les dije. Los métodos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles reconocen ahí como métodos? Si dijimos que eran los verbos, como gestionar, como, ¿qué más? Pues por ejemplo ahí los dice, tomar prestado el libro, devolver el libro. Exactamente, esos justamente, ese gestionar y ese tomar prestado el libro se sugerirían pues como método de clase. Y así miren que así es más fácil empezar pues a determinar qué hace parte de qué. Bueno, podríamos, ¿qué más? Identificar qué más, a ver. ¿Qué más se podría identificar allí? Los tipos de las variables. Tenemos los string, tenemos los boolean. Exactamente. Y los atributos. Igual también ahí también se pueden mencionar los atributos. Por ejemplo, para esa clase usuario. Para esa clase usuario podríamos tener cuáles atributos que aparecen allí. Nombre, libro prestado. Exactamente. Muy bien. Eso, bueno, eso sería como lo básico que tenemos que tener en cuenta para reconocimiento. Entonces yo sé que hasta ahí pues vamos como bien. Vamos entonces, vámonos para el documento que nos ayuda a nosotros a hacer. Ay, se me salió del territorio. Espérenme, yo ingreso. Veintisiete, 21, 4, 73. ¿A ustedes no les está dando como mucho trabajo ingresar a territorio? Hoy, por ejemplo, sí que ha estado complicado. No sé si ustedes de pronto han hecho la... Sí, profe, a veces no deja entrar y sale como un error ahí entre rojo. Sí, está como, a veces está No como... está enlazando con la base de datos, nos dice que los gataways no están disponibles. Eso, sí. Yo no sé si está dando como medio. Está como maluquito esto. Espérenme, yo les comparto pantalla que pensé que estaba compartiendo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Bueno, ustedes creo que también vieron esto con el profe Lizardo, ¿cierto? Algo vieron de este tema, de esta temática, con el profe Sí, Lizardo. señora. Listo, Sí, entonces señora. ustedes están duchitos para hacer esta actividad. No van a necesitar que yo les explique mucho. Pero de todas maneras, ¿dónde nos vamos a ingresar a hacer el informe? ¿A cuál de estos? ¿A qué material de formación? A ver si me escucharon. ¿A conceptos básicos de programación o a diseño de modelo conceptual? El de modelo Sí. conceptual orientado a objetos. Eso, exactamente, allí. Entonces aquí es donde vamos a ver ya todo el contenido. Vamos a leer, vamos a estructurar todas estas lecturas.
de qué manera se utiliza la UML, de qué se trata, desde cuándo apareció, ¿cierto? ¿Quién lo inventó? Bueno, toda esta parte que a veces uno dice, ay no, pero pues esa historia qué pereza, pero pues a veces es importante leerlo porque uno se contextualiza un poquito, ¿cierto? Empezamos a ver qué es un modelado que se utiliza para la construcción del software y empieza ahí uno a desglosar para comunicar la estructura de un sistema complejo, para especificar el comportamiento que se requiere del sistema, ¿cierto? Para comprender de una manera más clara lo que se construye y para especificar también el comportamiento que se requiere de ese sistema. Y está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar esos esquemas, esos diagramas, esos dibujitos que nosotros, tanto a nosotros como a los que los observan, pues les da un poquito de claridad de qué manera está diseñada la estructura de nuestro sistema, ¿no? De modelado. Está también, allí van a encontrar el control del acceso. Este es bastante importante porque acá nos va a determinar, perdón, los símbolos y de qué manera hacer la modificación pues, del acceso, a darle como una variable particular a cada uno. Por ejemplo, el público, como veíamos nosotros la estructura de las tablitas que les presentaba en, en la diapositiva, que tenían un más antelación del atributo, tenía un menos, un más, entonces esto nos hace reconocer que el más significa que es público, el menos significa que es privado, y el numeral significa que está protegido. Y ahí pues se les va desglosando qué es público, para qué es público, cuando se quiere que se han visto, pues eso de manera global. Nosotros implícitamente sabemos que es público, ¿cierto? Que todo es accesible para todas las clases. El privado ya es un poco más restringido porque es privado cuando se quiere que sea visible para una misma clase, ¿sí? Aquí pues estamos viendo desde la estructura misma, ¿no? Y el protegido, por ejemplo, se define como un atributo o método cuando solo se quiere tener acceso a él desde la propia clase que lo define y las que heredan de él. Entonces es importante nosotros poder establecer de qué manera ir bautizando o colocándole pues estos rótulos a nuestras clases y a nuestros métodos. Aquí, por ejemplo, se hace un ejemplo de cómo se debe estar representando la clase en producto. Mire que el producto que aparece allí en naranjita, pues viene a ser el nombre, ¿no?, de la clase. Y lo que ya habíamos visto, el código, el nombre, el precio, los atributos, y los de abajo, ¿qué vendrían siendo? Los métodos. Exactamente. Bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues que ustedes hagan la lectura concienzuda para que empiecen a desglosar toda esta información, para que empiecen a descubrir cuáles son los conceptos claves. Miren que aquí aparecen ya todas las asociaciones, aquí empiezan a desglosar de qué manera empezar a asociar, empezar a relacionar. El nombre de la asociación es obligatorio, como en el diagrama debe aparecer, o sea, es obligatorio, debe estar el nombre de la asociación, cada clase tiene que estar asociada a un rol para poder reconocer cuál es el papel de esa clase en el contexto de la asociación misma, ¿no? También los roles, aunque los roles son opcionales, pero a veces se pueden incluir. Y ahí empieza a desglosar que la navegabilidad son las relaciones de asociación que pueden establecer si el vínculo es unidireccional o bidireccional. Y gráficamente se presenta con las punticas de la flecha. Miren que acá aparecen todos como unos ejemplitos de los gráficos. La otra asociación que aparece es la multiplicidad, que representa pues el número de instancias de la clase que pueden ser partícipes en el proceso de la asociación.
con respecto pues a una instancia particular de la otra clase vinculada en la relación. Entonces aquí, creo que aquí aparece una que le falta una flecha para que sea bilateral, ahí le faltó como una flechita y esta no está como bien construida. Si ustedes lo leen bien se van a dar cuenta de qué les estoy diciendo. Y miren que acá empieza pues él a desglosar cuál es la relación de A con B, empieza a explicar, entonces ustedes empiezan a entender absolutamente todo, de qué manera empezar a hacer una asociación, de qué manera empezar a entender cuáles son las relaciones. Regularmente, como les dije, son unilaterales la mayoría de las veces, si no es que son todas, pero en un diagrama ya establecido siempre las relaciones van a ser unilaterales porque van a tener como una especie de secuencia. Ustedes lo van a determinar más adelante. Bueno, ¿qué es una herencia? La herencia, pues, es una relación que ustedes van a empezar a identificar en la práctica pues, del PO, y se va a ir construyendo partiendo de esos conceptos que ustedes vayan identificando y las especificaciones o características especiales más bien de que contenga la clase. Y miren que acá abajo lo más fácil que uno que le puede dar a uno como el significado de las cosas es un gráfico. Entender el gráfico ya lo puedes conceptualizar y lo puedes entender un poquito más fácil. Allí aparece, por ejemplo, este tipo de asociación herencia, y aparecen las clases. ¿Cuáles clases ustedes van identificando en este esquema? A ver si han entendido hasta el momento. ¿Cuáles serían las clases allí? La clase es vehículo. Ajá. Y se deriva vehículo terrestre, vehículo Pero, acuático, ajá, sí, muy bien, se deriva en eso, pero siguen siendo, o sea, son clases también. serían subclases, si no me equivoco, o sí, la misma Exacto, clase. eso, muy bien. Ah, no, estos muchachos están duchos. Exactamente, las subclases. ¿Y camioneta, barco y helicóptero qué vendrían siendo? Como tal, las herencias. O ¿Cómo? los ¿Cómo? hijos. Las herencias o los hijos como tal. Sí, exactamente. Muy bien. Listo. Entonces ustedes como que lo tienen súper claro. De pronto quien no lo tenga muy claro, pues pega la lecturita de esto, y la idea es que ustedes estructuren un documento en donde expliquen de qué manera se hace un control de acceso, de qué manera se hace una asociación, cómo reconocemos una herencia, cómo reconocemos una agregación, una composición, de qué manera se diferencia una de la otra, cuál es más útil, y con sus palabras hacer un informe de toda esta temática. Esa es la tarea, miren que también es bastante fácil. Eh, el ejemplo aquí de agregación, mire que esto es importante también, ¿cierto? El ejemplo de composición son detalles mínimos o minúsculos que debemos tener en cuenta en el momento de diseñar o de diagramar un diagrama de clase. Entonces tengamos también en cuenta eso, y dentro del informe pues hagamos referencia a ese tipo de cositas que podemos ir encontrando en el diagrama. Chicos, hoy eran esas dos, no sé si de pronto alguien quiere aportar más al tema, que de pronto ya lo conozca, ya tenga experiencia en ello, pues le doy la palabra, le podría dar la palabra y le podría dar pues el espacio para que nos dé valor agregado pues a esta sesión. Y si no, pues eso sería todo. O sea, después del informe, después de que ustedes interioricen todo este material, estoy completamente segura que van a poder hacer su esquema de esa manera, el diagrama de clase sin ningún problema con los insumos que ya tienen.
Uy, pero hoy está Eric, que no lo veía desde hace pero años. Volviste. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? No, señora, por mi parte está todo claro. Bueno, Miguel, gracias. Muchas gracias. Muchachos, eso era, entonces eso es. Pueden matar dos pájaros de un solo tiro. Hacer el informe y hacer el diagrama de una vez. Entonces la actividad del diagrama básicamente nomás iría al diagrama solo o hay que hacer algo Solamente el más. diagramita, no más. Solo Ok. identificarlo de tal manera pues que se estructure ahí bien. Profe, una pregunta. Entonces se subirían, o sea, se podría en un PDF los dos y se sube a una sola evidencia o toca hacia partecito. Ay, toca aparte. Sí toca partecito porque yo tengo que calificar las dos, como son dos evidencias, y toca que el enlace quede en cada una. Ah, bueno, pero entonces en el Word puede estar en el informe incluido ahí el diagrama, Ah, pues ¿cierto? sí, yo no tendré inconveniente si lo incluyen y entregan el mismo documento en los dos, no hay problema. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno. Chicos, entonces eso es todo. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana. Nos vemos, si Dios lo permite, el día miércoles de la próxima semana. Vamos a empezar un mes muy productivo. Espero que nos rinda mucho este mes. Muchas Muchísimas gracias, gracias. profe. Bueno, profe, Muy buen gracias. fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Buenas noches, profe. Feliz noche, profe. Gracias igual.